Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 100. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 100. Estamos de aniversario, 100 episodios de Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Siempre os lo digo, todos los días, de lunes a viernes, todos los días, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy es lunes 25 de octubre de 2021 y ya sabéis que todos los lunes respondo vuestras preguntas, pero hoy es un episodio un poco diferente porque hoy voy a contaros todas las intimidades de este podcast, así que estad atentos. Y antes de empezar el episodio, ya sabéis, como siempre, www.fluentespanish.express, donde puedes encontrar lecciones de cultura, de costumbres, de expresiones, con vídeos, con audios, con textos y además preguntas y actividades en todas y cada una de las lecciones. 5 euros. Yo no sé cuánto cuesta una cerveza en vuestro país, pero aquí en España 5 euros serían como 2 cervezas y unas patatas fritas, por lo menos en España, en el norte de España, en Asturias, sería eso. 2 cervezas y unas patatas fritas. Bueno, pues 5 euros al mes, qué poquito, por favor. Así que ya sabéis, os podéis suscribir a las lecciones, veis lo que hay dentro y estoy seguro que os va a encantar. Y además os digo, sigo haciendo un poquito de promo, que a partir del 1 de noviembre de la próxima semana, el próximo lunes, va a costar 10 euros al mes. Así que aprovechad esta ocasión, que por solo 5 euros al mes vais a tener acceso a todas las cosas que hay en la academia y a todas las que van a venir, que os adelanto que van a estar muy guays. Así que os recomiendo que os suscribáis. 5 euros nada más. 5 euros, nada, no es nada, ya veréis. La gente que está dentro está muy contenta, me lo dicen todos los días, me mandan emails, me escriben y me dicen que están muy contentos, así que estoy seguro que vosotros también lo vais a estar. Si no, no os diría nada, si no os diría no os suscribáis, pero en este caso os animo a que lo hagáis. También aprovecho para deciros que estas 2 semanas de podcast van a ser muy, pero que muy guays, porque es que me ha encantado hacer todo lo que he hecho estos últimos 2 o 3 días, porque he grabado 8 entrevistas. He grabado 4 entrevistas con 4 estudiantes y 4 entrevistas con 4 profesores. O sea, me ha encantado compartir experiencias, compartir cosas con los estudiantes, con los profesores, que me contaran sus historias y las vais a escuchar aquí. De martes a viernes, 4 esta semana, 4 estudiantes. Y de la semana que viene, del martes al viernes, 4 entrevistas con 4 profesores hablando de los errores típicos de los estudiantes. O sea, es que os va a encantar. Os lo digo porque a mí me ha encantado grabarlo. Cuando estaba editando lo estaba pensando, joder, qué episodios más buenos. Así que estoy seguro que os va a encantar. Y bueno, pues ya hecho todo esto, toda la promo, contándoos un poco lo del tema del precio de fluentespanish.express y contándoos lo que va a venir en el podcast en las próximas 2 semanas, venga, vamos a empezar a hablar un poquito de esas cosas, esos secretos del podcast, porque a veces directamente algunos estudiantes me preguntan y otras veces simplemente o son profesores que tienen su propio podcast o quieren grabar su propio podcast y me preguntan cosas. Y yo, pues esas cosas no las contesto los lunes, porque los lunes siempre contesto cosas de gramática, cosas de expresiones, de costumbres, todo eso, ¿no? Y hoy pues me gustaba contaros un poquito más algunas cosas, algunas anécdotas también de este podcast que estoy seguro que os van a gustar. Así que venga. Mira, una cosa que me preguntan siempre es, Diego, ¿por qué todos los días? O sea, ¿para qué grabas todos los días un episodio si todo el mundo graba un episodio a la semana o cada 15 días? ¿Por qué lo grabas todos los días? Bueno, esto tiene una razón, tiene 2 razones. La primera es que yo a mis estudiantes siempre les estoy diciendo lo mismo, y es que tienen que practicar un poquito todos los días. Y entonces, claro, yo digo, vale, que practiquen todos los días, ¿pero con qué? Bueno, pues con mi podcast. Bueno, pues todos los días 5, 10, 15 minutos con mi podcast que se puede utilizar para practicar un poquito mientras estás haciendo alguna otra cosa. Y entonces esa es la segunda razón, y es que una de las razones por las que yo publico todos los días un podcast de lunes a viernes es porque quiero entrar en la rutina de las personas, de los estudiantes, quiero entrar en vuestras rutinas, quiero ser parte de vuestra vida, quiero que cuando vais a llevar al niño o a la niña al colegio, pues estéis 10 minutos escuchando el podcast, o cuando estáis fregando los platos, o cuando estáis haciendo un poco de ejercicio, pues quiero ser parte de vuestra vida, quiero que pues sepáis que yo estoy con vosotros 10 minutos cada día, quiero que de alguna manera penséis en mí y que digáis, coño, voy a practicar un poquito de español 10 minutos con Diego. Así que esas son las 2 razones por las que publico todos los días. Otra pregunta típica, y esta me la hacen estudiantes y profesores, ¿por qué hablas tan rápido? Bien, esta también tiene otra explicación, y es que
estoy cansado o escucho muy a menudo podcasts, sobre todo para mí, como estudiante también de inglés y de otros idiomas, que los profesores hablan lento. Bueno, lento, adaptando la velocidad, adaptando la pronunciación, adaptando la manera en la que hablan el vocabulario a los estudiantes. Y yo, que soy un poquito perro, pues lo que hago es hablo rápido. Ya veis que vocalizo lo justo y entonces mi objetivo es que vosotros os pongáis en situación de lo que vais a encontraros cuando habléis con un nativo. Los españoles hablamos muy rápido, los españoles vocalizamos poco a veces. Entonces, ¿yo qué hago? Yo os estoy intentando poner en situación de nativo. Os estoy intentando poner en situación de cómo hablaríais cuando estuvierais hablando con un nativo. Y por eso hablo rápido, por eso vocalizo lo justo y por eso pues el vocabulario que utilizo es el que me da la gana. No estoy pensando si tengo que utilizar esta palabra u otra. Entonces lo que hago es, cojo y hablo como hablaría en un bar con un amigo. Y porque además creo que es una cosa interesante para vosotros, también un respeto para vosotros, porque no sirve de nada que os esté adaptando el vocabulario constantemente, porque al final vosotros lo que queréis es hablar mejor español. Así que por eso hablo tan rápido, vocalizo tan poco y utilizo el vocabulario que me da la gana. Así que esas son las razones, las 3 razones. Vale, otra pregunta típica, y esta también. ¿De dónde salen tantas ideas para tantos episodios? Bueno, son 5 episodios cada semana, son 22 episodios más o menos cada mes, y ya son casi 5 meses haciendo este podcast, 5 meses, que todos los días, o sea, que imaginaros, tantas ideas. Bueno, ¿de dónde salen las ideas? Bueno, salen de muchos sitios, salen de las clases con mis estudiantes. Muchas veces algún estudiante me pregunta algo y digo, pues eso sería una buena idea para el podcast. O cosas que a lo largo de todos estos años he tenido la experiencia con mis estudiantes y entonces digo, bueno, pues esto seguro que es una cosa que me han preguntado tantas veces que seguro que le interesa a la gente, entonces lo hago. Otras veces lo que hago es, pues pienso que me gustaría a mí escuchar en otros idiomas, por ejemplo, expresiones para esto, expresiones para lo otro, cómo son las costumbres en España. A mí me gustaría escuchar un podcast en el que me hablan de las costumbres en Italia, por ejemplo, cosas así. Entonces yo digo, vale, perfecto. Bien, y luego también muchas de las ideas me vienen por las lecciones que publico en www.fluentespanish.express, porque a veces digo, vale, voy a hacer una lección sobre cultura española relacionada con los cementerios, con la muerte, por ejemplo. Vale, pues busco el podcast relacionado o hago un podcast relacionado con eso, con toda la lección, pues relacionado con todo eso. Entonces, de ahí salen todas esas ideas. Luego, también hay veces que pienso, bueno, pues voy a hablar con un profe para hacer una entrevista y vamos a hablar de un tema que nos interesa a los dos, un tema que sea divertido, que sea interesante y también vienen por ahí las ideas. Pero como veis, al final, siempre digo lo mismo, una vez que empiezas a pensar cosas, siempre, a mí por lo menos, me salen muchas más ideas. Tengo ideas, bueno, de aquí a, no lo sé, al 2040. No, tanto no, pero muchas ideas tengo. Vale, ¿cuándo grabas? Bien, esta es una pregunta muy buena. Ya sabéis que yo publico todos los días a las 7 de la mañana hora española, si no lo sabéis os lo digo, que no sé la hora que es en vuestro país, pero aquí en España siempre publico a las 7 de la mañana, algún día un poco más tarde, si tengo algún problema, pero normalmente a las 7 de la mañana. Entonces, ¿cuándo grabo? Bien, a veces grababa los episodios la noche anterior. Otras veces grababa los episodios justo antes de las 7 de la mañana. Y es que a veces tengo un poco, cuando esto que tengo un poco de insomnio y que me levanto a las 4 de la mañana, pues estoy grabando a las 4 de la mañana. Es lo que hay. O sea, no voy a hacer otra cosa. Normalmente me gusta grabar los episodios con un poco de antelación. Hoy, por ejemplo, es domingo, son las 3 de la tarde y mañana el podcast se publica a las 7. O sea, este podcast se publica en apenas 15 horas o 16 horas. Bueno, pues estoy grabando. Para mí esto ya es un poquito de antelación, pero normalmente me gusta grabar, por ejemplo, pues con 1 o 2 días de antelación para tenerlo todo bien preparado. Pero si me preguntas cuándo grabo, bueno, pues a veces grabo por la mañana antes de que se publique el podcast, a veces grabo a media mañana, a veces grabo por la tarde y a veces grabo por la noche. Y bueno, entre las anécdotas que hay, por ejemplo, cuando empecé con este podcast, empecé en el mes de junio, julio, llegaba el verano de agosto, el mes de agosto, aquí en España verano, y bueno, normalmente lo que hace la gente en el mes de agosto es parar, ¿no? Hace un descanso y resulta que ahí pues hace unas vacaciones. Yo no quería parar, la verdad es que me encanta hacer podcast y entonces decidí que seguía haciendo el podcast, así que decidí hacerlo un poco más divertido haciendo una edición de verano, que si queréis escucharla, pues está en los episodios, no sé, os pongo las notas del programa, los episodios del podcast de verano, pero
eso me dio pie a pensar otras cosas relacionadas con el verano que me gustaban mucho, la playa, la piscina, la montaña, el camping, todas esas cosas de las que he hablado durante ese mes. Y entonces, ¿qué pasa? Que durante ese mes me fui de vacaciones, me fui a Colombia, y estuve un mes y medio en Colombia, ¿vale? Como yo quería ir a Colombia a disfrutar, quería ir a visitar sitios, quería pues pasar un poco de tiempo libre con la familia, pues decidí que bueno, pues entonces voy a grabar podcast con antelación. Con lo cual, la semana antes de irme a Colombia, estuve grabando, pues no sé, quizás grabé 10, 12 episodios, no recuerdo exactamente. Tenía como un par de semanas, 2, 3 semanas grabadas con antelación. Y luego, lo que pasó es que una vez que estaba en Colombia, cuando ya se acabaron los episodios, fui sintiendo un poquito la presión, porque ya no estaba acostumbrado a grabar tantos episodios, ya no llevaba casi 2 o 3 semanas sin grabar nada, sin ponerme delante del micro, lo cual para mí era bastante raro, ¿no? Porque llevaba más de 2 meses haciéndolo todos los días. Entonces, cuando volví a grabar episodios, pues fue un poco shock, pero bueno, simplemente intenté retomar otra vez la actividad y volví a grabar sin problemas. Pero además es que es muy divertido porque muchas veces os voy a contar un poco, os voy a contar intimidades dónde he grabado este podcast. Lo he grabado dentro de un coche. Imaginaos que algunas veces estaba en una casa, sobre todo cuando estaba en Colombia, estaba en una casa donde había más personas y yo, claro, grababa el podcast por la noche. Os cuento por qué grababa el podcast por la noche. Bueno, no, grababa el podcast por la noche porque durante el día había una obra al lado de la casa. Había una casa, la casa de al lado, estaban tirándola abajo y estaban construyendo una casa nueva. Entonces durante el día era todo martillazos, pum, 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 pum. Y resulta que no podía grabar, entonces tenía que grabar por la noche. Y como todas las personas estaban en la casa, yo me iba al coche a grabar dentro del coche. Ese era mi estudio de grabación, en el coche. Cuando empecé el podcast, tengo algún amigo que hace podcast o que se dedica a la radio de manera profesional y me contó que, bueno, pues estaba muy bien grabar debajo de una manta porque el sonido era más envolvente, porque se escuchaba mejor. Y bueno, pues alguna vez grabé debajo de una manta. Y lo más divertido de todo es que cuando acababa el episodio tenía tanto calor y tenía tanto sudor que es que parecía que había ido a correr una maratón. Así que dejé de grabar debajo de una manta y prefiero que el sonido quizás sea un poco peor, pero por lo menos yo estoy un poco mejor, porque si no, vamos. Luego, más cosas. Aquí en mi casa, algunas veces he empezado a darle a grabar, al botón de grabar, y de repente en la calle jardineros cortando el césped, con lo cual imposible seguir grabando. Perros ladrando, niños llorando al lado, vecinos escuchando reggaetón. Bueno, muchísimas anécdotas que a lo largo de este tiempo pues me han pasado en estos 100 episodios y que es muy divertido porque hay veces que digo, oh, sí, mañana por la mañana voy a grabar 4 episodios y resulta que al día siguiente por la mañana el vecino de al lado está colgando un cuadro, el niño de abajo está llorando, los perros están ladrando y al final esos 4 episodios que iba a grabar pues no los puedo grabar y tengo que grabarlos en otro momento. Más anécdotas. Hablando de esto, de los 4 episodios, tengo días súper productivos. A lo mejor un día grabo 4 episodios, porque ese día estoy inspirado, porque pienso que tengo que va todo más fluido, y de repente, cuando estoy en el 4.º episodio, me quedo un poco sin voz. Y además es que ya sabéis que como estoy dando también clases, pues al final estoy con las clases, estoy con el podcast y al final me quedo sin voz. Y es mi herramienta, la voz, en este caso para hacer el podcast, con lo cual al final en el 4.º episodio o no lo grabo o directamente lo grabo con una voz un poco peor, pero bueno, está ahí. Y igual que tengo días súper productivos, tengo días que me pongo delante del micrófono y digo, voy a grabar, y no soy capaz de grabar ni una línea porque ese día no tengo ese flow que se necesita para hacer este tipo de cosas. Así que, bueno, más cosas. También otras veces he grabado después de cenar, después de tomarme estoy quizás tomándome un par de cervezas y de repente digo, hostia, si mañana tengo que publicar el podcast y todavía no lo he grabado. O sea, que hay días que tengo que grabar o que he grabado después de tomarme un par de cervezas, con lo cual, bueno, pues yo, en mi opinión, el episodio está muy bien, pero resulta que seguramente la vocalización no sea perfecta o que se me olviden algunas cosas, no lo sé. Pero bueno, yo tengo que publicar, así que lo hago. Luego, otra pregunta típica que me hacen muchas veces, que es, ¿te escuchas a ti mismo? Y tengo que deciros que al principio me escuchaba un poquito más. Ahora no me escucho y os voy a contar la razón por la que no me escucho. Otra intimidad. Y es que a veces escuchaba un episodio que había grabado, sobre todo al principio, y no me gustaba. Entonces tenía que grabarlo otra vez. Y entonces estaba grabando y grabando y grabando.
20 veces el mismo episodio y me parecía una estupidez y una pérdida de tiempo, porque además, si grabas tantos episodios como grabo yo, tienes que grabarlo muy rápido, tienes que hacerlo todo lo tienes que hacer casi corriendo. Entonces, yo a veces me escuchaba y nunca acababa de ver la perfección en el episodio, y es lógico, mis episodios no son perfectos, ni al principio, ni ahora, ni lo serán dentro de unos meses. O sea que cada día lo importante es que sean un poquito mejor, pero yo no puedo no podía por esa razón seguir escuchándome a mí mismo, porque entonces nunca veía la manera de publicar el episodio, porque siempre pensaba, jolín, es que este episodio es tan malo, y de hecho cuando escucho los primeros episodios me da hasta vergüenza, pero bueno, es lo que hay, no me puedo arrepentir tampoco de todo el trabajo que llevo haciendo, claro. Luego, más preguntas, a veces me preguntan, y bueno, ¿y cuál es el futuro del podcast? ¿Dónde está el final del podcast? ¿Son 1000 episodios? ¿Son 100? ¿Son 150? Vale, yo os voy a contar una intimidad. Yo me planteé cuando empecé este podcast en junio que iba a llegar al menos hasta diciembre, sumando todos los días, eran 149 episodios, y el primer día del mes de enero era el episodio número 150. Y yo para eso tenía dos maneras o dos objetivos, digamos. El primero era que el podcast lo escuchara gente. El podcast lo escucha gente, y lo escucha mucha más gente de la que yo me había puesto como objetivo. Eso tengo que reconocerlo. Segundo, era que se suscribieran personas en la academia www.fluentespanish.express, y también se suscribieron más personas, o se están suscribiendo más personas de las que yo pensaba al principio. Con lo cual, ¿dónde está el final o el futuro de este podcast? Este podcast va a seguir. O sea, y si me preguntas, me veo dentro de 5 años publicando todos los días. Así que lo siento mucho. Si te gusta este podcast, vas a tener que seguir aguantándome todos los días, te guste o no. Así que yo voy a seguir publicando, creo, todos los días, mientras tenga ideas, y como os he dicho antes, tengo muchas ideas, y bueno, pues el futuro del podcast lo veo para largo. Así que esa es una cosa también que me preguntan algunas veces. Bueno, ¿y qué más cosas? Venga, más intimidades, más cosas. Venga, a ver, a veces me preguntan algunos profes qué material utilizo para grabar, o sea, qué utilizo, qué micrófono, qué programa, qué cosas, ¿no? Bueno, os cuento la anécdota del micrófono. Este micrófono es un micrófono que se llama Tonor TC777, me parece, o algo así. Y es un micro que cuesta unos 30 euros por Amazon, me parece. Os dejo si queréis el enlace en las notas, pero bueno. Y este micrófono me lo regalaron, no lo compré yo, porque como siempre estaba hablando que iba a hacer un podcast, al final me lo regalaron ya como diciendo, venga, pesado, deja de decir que vas a hacer un podcast y hazlo. Entonces un día me encontré en la puerta de mi casa que me llegaba un repartidor y dijo, un paquete para Diego. Y yo, pues yo soy Diego. Y resulta que era un micrófono, así que no me quedó más remedio que empezar el podcast. Así que, bueno, pues nada. Pues a veces nos tienen que pegar un pequeño empujón, y ese empujón, en mi caso, fue el micrófono. Más cosas. ¿Qué utilizo? Para grabar el podcast utilizo GarageBand, que es una aplicación o un programa, un software de Mac, porque yo tengo un Mac. Y grabo el podcast con ese programa. Hay muchos programas, hay, no sé, Audacity, Spreaker, Anchor, muchísimos. Yo utilizo GarageBand, estoy muy contento. Sé que no es el mejor sonido, no es el más profesional, pero yo estoy contento, y si vosotros no me decís lo contrario, pues yo seguiré grabando con este software. Luego, ¿qué más cosas? Por ejemplo, también me preguntan cuánto tiempo utilizo grabando los episodios y todo eso. Vale, pues muy poco. A ver, tengo varias fases a la hora de grabar el podcast. La primera es, bueno, pues pensar de qué voy a hablar, documentarme un poquito, hacer un poco como un pequeño, no hago un guión, sino pongo unas 4 palabras que quiero contar, y a partir de ahí pues grabo. Y hay veces que el episodio pues me dura 10 minutos, hay veces que me dura 15 minutos, otras veces 5. La verdad es que no llevo el tiempo de lo que grabo. Mira, ahora mismo van 19 minutos y aquí sigo hablando, así que, pero ya voy a acabar, ¿eh? Y pues luego lo edito lo menos posible. No dedico mucho tiempo a editar el podcast, lo hago muy rápido, y luego lo que sí hago en la página web, en www.fluentespanish.es/podcast o /podcast, como quieras decir, pues pongo un post por cada episodio del podcast, y eso es lo que hago. Al final del día, no sé cuánto me puede llevar cada episodio, pero seguramente menos de 1 hora. Así que,
Bueno, a gente que piensa grabar un podcast cada día es mucho trabajo, sí, es muchísimo trabajo y es muchísima constancia, pero también si lo haces de una manera automática o bastante rápida, como ya lo hago yo, pues al final no es tanto tiempo. Lo que pasa que, bueno, pues aunque sea psicológicamente, el trabajo es duro. Y no sé qué más cosas puedo contaros. Si queréis que otro día haga un episodio de estos contándoos algunas cosas sobre el podcast, sobre mí o sobre lo que os dé la gana, pues ya sabéis. Me mandáis un email a podcast@fluentespanish.express y ahí pues en un lunes os contesto todas las cosas. Pero bueno, básicamente este episodio número 100 me apetecía hacerlo un poco distinto, me apetecía hablaros un poquito de todas esas cosas que a veces la verdad que no cuento porque pienso que no vienen al caso, pero que me parecen igualmente interesantes y además, bueno, pues un poquito para cambiar también, ¿no? Así que, bueno, pues nos quedamos con esto. Mañana primera entrevista a un estudiante, mañana además primera entrevista a un estudiante en el podcast, eso va a estar muy divertido, así que estoy seguro que os va a gustar y sobre todo espero que os sirvan las entrevistas que vais a ver los próximos días, que os sirvan de inspiración para llevar vuestro español al siguiente nivel. Muchísimas gracias a todas las personas por darme 5 estrellas en iTunes, es muy importante, muchísimas gracias, solo se tarda 30 segundos en dejarme 5 estrellas, en dejar un comentario si queréis de que os gusta mucho el podcast, lo que queráis. Igualmente, muchísimas gracias a todas las personas que seguís el podcast en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes, en todos los podcatchers y también, sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas que os suscribís a las lecciones www.fluentespanish.express, que ya sabéis que hasta el próximo domingo a las 12 de la noche hora española, hasta el 1 de noviembre, el precio será de 5 euros y a partir de entonces será de 10. Así que ya sabéis, suscribíos. Nos vemos mañana, que tengáis muy buen día. Adiós.